Michoacán, honestidad y trabajo. Bienvenidos a una sesión más de Academich, esta última sesión de esta semana que se llama Semana de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. El día de hoy nos acompaña el licenciado Luis Octavio Arellano Infante, quien es licenciado en Administración Industrial con maestría en Administración y también tiene un diplomado en Inclusión Laboral. Es jefe del Departamento de Planeación del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia. Muchas gracias por asistir. Un placer y agradecemos todo este contenido que nos viene a traer. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartirles un tema aquí a nuestros amigos que nos están viendo a través de la plataforma Zoom. Esperemos que este ejercicio de compartir la información nos sirva de reflexión, pero también de mucha acción. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Le uso la voz. Muchas gracias. Igualmente agradezco a la SEDECO y a la Academich de estar aquí con ustedes en este día lluvioso, por cierto. Espero que se encuentren muy bien en sus diferentes espacios, ya sea que estén en el trabajo, en la oficina, donde quiera que te encuentres, es importante que estemos bien. Voy a permitir con ustedes compartir una presentación con la cual quiero hacer énfasis en este tema de la inclusión de personas con discapacidad. Y esto para todos ustedes pues es interesante porque en esta semana ustedes han tenido la oportunidad de conocer a muchos personajes que toman el tema en serio y en Michoacán no es la excepción. Por eso vamos a partir de este punto. Me presento. Vengo del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia. Mi nombre es Luis Octavio Arellano Infante. Participo en la oficina como jefe del Departamento de Planeación y dentro de mis responsabilidades está la implementación de la norma 025. Si alguno de ustedes más adelante gusta conocer cómo funciona, cuál es el marco de referencia para la implementación de lo que es la norma 025, con muchísimo gusto al final nos podemos dar los datos para compartirles esta norma que permite la inclusión de personas con discapacidad, pero también apoya para que tengamos un ambiente de trabajo, un centro de trabajo inclusivo. Bien, en ese sentido, aprovechando las transiciones de nuestra presentación, el tema que hoy comparto con ustedes se llama Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, el desafío de la sociedad michoacana. Ahora bien, vamos a conocer datos importantes, datos nacionales, datos estatales, y vamos a hacer una serie de preguntas que deberíamos estar haciéndonos los emprendedores, los empresarios. Por esto, una vez que me hiciera la invitación el doctor Rodrigo para esta presentación, a la cual agradezco mucho la invitación, me hizo reflexionar cómo debiéramos compartir esta información con los empresarios, sobre todo por la parte sensible. Y hay mucho que trabajar en ello, porque efectivamente toda convocatoria que ustedes expresen por redes sociales, por periódico, bueno, ahorita más que otra cosa redes sociales, sobre vacantes, es importante que consideren un lenguaje inclusivo y que también sea una convocatoria donde se le permita a las personas con un perfil específico que demuestren competencia en lo que ustedes están buscando como empleado y que en su oportunidad puedan incluir personas con discapacidad. Porque dicho sea de paso, y se los digo como una manera de platicárselo y ponérselo en este escenario, si ustedes generan una convocatoria que pudiera tener sesgos discriminatorios, pueden quejarse, cualquier persona puede quejarse de esa convocatoria y desde luego la emoción de la empresa puede decir, bueno, aún no te contrato y ya me estás echando grilla, ¿no? Como coloquialmente decimos, porque no conocemos estos temas que tienen que ver con la inclusión laboral. Por eso es muy importante empaparnos, sensibilizarnos, visibilizar el problema de la discriminación y por otra parte tomar acciones específicas. Vamos a continuar con nuestra siguiente lámina. Les agradezco su paciencia, iniciamos un poquito tarde, pero bueno, vamos avanzando aquí con nuestro... Y bueno,
partimos de la idea, pues, di no a la discriminación en todo sentido. Hay todo un tratado sobre la discriminación histórica, cómo se ha desarrollado, y desde luego los grupos históricamente discriminados están las personas con discapacidad. Hay otros grupos que también están siendo discriminados y que obviamente ocupamos entender cuál ha sido este proceso histórico de discriminación y por otra parte cómo llevar a cabo acciones en cultura y en las organizaciones, en las interacciones humanas, para que estas narrativas discriminatorias no se den en nuestros centros de trabajo. En nuestra sociedad hemos observado por parte del gobierno que hay un violentómetro en donde también participa el COEPRED y en este violentómetro podemos ver los diferentes niveles de violencia que se pueden dar y que también van aunado al tema de la discriminación. Pues bienvenidas y bienvenidos. Mahatma Gandhi lo comentó, ninguna sociedad puede vivir si intenta ser excluyente. ¿A qué se refiere este personaje de la India que luchó contra la discriminación en la cual estuvo sujeto su pueblo? Miren, es cierto que en cualquier organización social, si no integramos a todas, a todos y a todes hoy en este lenguaje inclusivo, estamos generando un acto de segregación y nos perderíamos de la oportunidad de que estas personas a las cuales estamos segregando pudieran ser personas plenas y felices de acuerdo a sus habilidades y competencias. Por eso, el tema de hoy que tiene que ver con las personas con discapacidad, sí o sí, es necesario considerarles en la integración de la cadena de valor. Ese es el punto principal. Vamos a ver por qué y vamos a explicar que de esa manera estamos reivindicando a estas personas que también forman parte de nuestro proceso económico. Creo que son dos clips. El objetivo de esta charla es visibilizar a la población con discapacidad e integrarla, insisto, a la cadena de valor. La base legal. Es decir, ¿cuáles son esas consideraciones por las que en los centros de trabajo debemos implementar mecanismos que aseguren la igualdad laboral y no discriminación? Y desde luego la parte de la inclusión. Acompáñenme a ver las siguientes láminas que tienen que ver con el marco legal. Miren, el primer elemento de referencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, digo, yo no soy abogado, pero estoy obligado como mexicano a comprender, a entender las leyes, es hasta donde yo sé, el derecho mexicano siempre había sido en positivo. Y vayan conmigo en esta idea. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condiciones, preferencia, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y lo digo así, está prohibida la discriminación en México. Esto es algo reciente. Pero algo también interesante en la legislación en Michoacán es que discriminar es un delito. Es un delito. Entonces, no recuerdo ahorita el artículo, pero está tipificado como un delito y que ese delito puede generar, aparte de un pago, posiblemente pena corporal. Es decir, la persona puede ser sometida a un juicio porque haya hecho un acto discriminatorio en un grupo social o en una persona en particular, y eso puede generar que sea sujeto de una sanción. De igual manera, hay que reconocer, el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia tiene facultades que pocos estados la tienen, y pocos estados tienen un consejo como el que tenemos en Michoacán, para generar recepciones de quejas y denuncias para que estas quejas y denuncias puedan ser atendidas y luego ser sancionadas. Eso lo tenemos en Michoacán, algo que se agradece en la legislación que se
dio la tarea de llevar a cabo esta propuesta para contar con un consejo. Dicho esto, la Constitución dice, está prohibida la discriminación. Desde luego, fíjense ahora el artículo 132 de la fracción 31ª, que dice, es obligación del empleador implementar en acuerdo a los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso o hostigamiento sexual, así como erradicar cualquier forma de violencia y de acto forzoso infantil. Ahora, fíjense interesante, es importante que al interior hayan comités que puedan incluso revisar las convocatorias para que éstas no tengan sesgos discriminatorios. Hay convocatorias donde dicen ya solamente personas de 20 a 39 o 40 años. Y yo les pregunto, ¿las personas de arriba de 50 años no comen? ¿No tienen derecho a la salud? ¿No tienen derecho a transportarse? Por eso es muy importante personas dedicadas al área de recursos humanos. Si tú estás en un área de recursos humanos, te felicito que estés aquí. Si tú eres un empresario, también felicidades por estar con nosotros. Pero si también colaboras en un centro de trabajo, es importante que también promuevas estos temas porque toda persona tiene derecho a emplearse. Siguiente, hay una ley de igualdad entre hombres y mujeres en el estado de Michoacán de Ocampo. ¿Por qué lo tocamos? Porque no podemos dejar de considerar esto. Si hay una persona con discapacidad y es mujer, obviamente que también le aplica esta ley en favor de la misma. Y claro, corresponde a cada dependencia a asumir una serie de acciones en favor de la igualdad laboral y la no discriminación en el ámbito de sus competencias. Vamos a ver, bueno, en el estado de Michoacán tenemos la ley para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en el estado de Michoacán. Y bueno, ¿cuál es uno de los objetivos de contratar personas con discapacidad? Es que les apoye en sus propios desarrollos. Permítame ver, por aquí tengo un video, y que obviamente no lo estoy viendo por acá. ¿Lo tenemos por ahí el video? Es una diapositiva. ¿Puedes apoyarme con esa parte para que veamos un poco el contexto? Es una que está como hacia arriba, es de las primeras. Esa la que está en blanco. Esa la que está en blanco, abajo del objetivo. Esa. Bien, apóyame corriendo ese video, por favor. Vamos a ver el siguiente video. Vamos a ver un siguiente video para irnos ahí sentando las bases del tema de las personas con discapacidad. ¿Vamos a verlo? Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Uno de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto.
De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A Don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo. ¡Mándolo! ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya. Parece que al final Ignacio también había cambiado, porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, Don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad. En otras se está empezando a dar. Pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Muy bien, ya estamos otra vez a la ira, ¿sí? Sí, ¿qué les pareció la presentación de este video? Adelante. Sí, adelante, doctor. Gracias, licenciado. Habló acerca de un concepto muy interesante que es la normalización de la discapacidad, dado que realmente el término de discapacidad a mí no, todavía es un poco ambiguo, dado que es una modificación del entorno adaptado a una determinada población. Sí. Hace un tiempo nos pasaron también un video acerca de cómo sería el mundo adaptado únicamente a las personas en silla de ruedas, y las personas que no están en silla de ruedas se ven como que incómodas porque ponen por ejemplo, los cajeros automáticos más bajitos. Y una persona que no está en silla de ruedas se tiene que estar agachando a cada rato, o las puertas más bajitas y la persona tiene que estar agachándose a cada rato y es una incomodidad para ellos. Sí. Entonces es una adaptación al entorno. Entonces una verdadera inclusión es
modificar el entorno, la infraestructura para que todos puedan trasladarse o realizar sus actividades sin ningún obstáculo. Sí, efectivamente, hay dos elementos que destaco aquí. El tema es, hoy día, para ser más inclusivos, es importante que las edificaciones, fíjense interesante, y no solamente las edificaciones de edificios públicos o edificaciones que tienen que ver con oficinas, sino también las edificaciones en las casas, las edificaciones en los fraccionamientos, están obligados a considerar necesidades de personas con algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, ya sea auditiva, ¿verdad? O ya sea visual en ciertos casos, porque también hay señalizaciones y hay lo que son estos placas para efectivamente con lectura de braille para que las personas puedan identificarlos. Ahora, sí efectivamente es un cambio que ocupamos en todo sentido porque hay muchos edificios que efectivamente no son accesibles, pero también ya se están trabajando en otros edificios en donde por alguna razón, por niveles, por ejemplo, ponen un cierto aroma para que las personas distingan, las personas ciegas distinguen los aromas y dicen, bueno, ya estoy en el área de la oficina de número 1, número 2, número 3. Eso es importante para hacerlo inclusivo. Por ejemplo, para las personas que son sordas, ponen colores. O sea, ponen colores porque ellas sí pueden observar y ellos pueden identificar estos elementos. Para personas con discapacidad motriz, pues es importante identificar estos pasillos para hacerlos accesibles, lo que son las rampas, lo que son también los sanitarios, incluso las oficinas. Es un verdadero reto, pero también es un compromiso social que estamos obligados todas, todos y todes a visibilizar el problema, pero también atenderlo, porque cifras que voy a compartirles deben también movernos como personas y también como empresarios para darles la oportunidad a esas personas que se integren a la cadena de valor, que es lo que estamos buscando con este tema. Muchas gracias. Si hubiera algún comentario, doctor Rodrigo, por favor, nos hace el comentario en ese sentido. Ya tuvimos la parte de nuestra base legal y bueno, en la Constitución, en la Constitución Política de nuestro estado de Michoacán de Ocampo también lo menciona, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, sexo, edad o discapacidad. De igual manera, en el PLADIEM está descrito en el eje 1 transversal que en Michoacán garantizaremos la igualdad entre hombres y mujeres y desde luego queda prohibida todo acto de discriminación. Muy bien, vamos a seguir con nuestra presentación porque las cifras que vamos a compartir deben también hacernos reflexionar. Permítame avanzar un poquito en esta parte. Miren, en esta diapositiva podemos encontrar cuáles han sido los grupos en situación de discriminación. Desde luego hay discriminación hacia los jóvenes, hacia las personas de la diversidad sexual, diversidad religiosa, personas con discapacidad, personas adultos mayores, trabajadoras del hogar, personas con alguna enfermedad, niños y niñas y adolescentes, de algún origen étnico, migrantes, mujeres y desde luego también hay interseccionalidad en la discriminación. Puede ser que sea una persona con discapacidad, que sea de algún pueblo originario, que sea mujer, que sea adolescente o adulto mayor, en fin, estas diferentes interseccionalidades se dan y es importante evitarlas, porque esa persona merece todo el respeto a su dignidad como persona. Y bueno, según la encuesta nacional de discriminación, yo les invito a que puedan ustedes revisar estos datos. Hay una nueva encuesta determinada en el año 2022, esta es del 2017,
pero es importante porque el sentido de la discriminación en México, en lugar de disminuir, está incrementándose. Puede ser por dos motivos, porque ahora sí estamos más conscientes de qué es la discriminación y cómo hemos sido discriminados en diferentes etapas, ya sea que nosotros discriminemos o que seamos sujetos de discriminación. Ahora bien, algo que hay que diferenciar e integrar también es lo siguiente. La ley dice que cuando a alguien le limitas el acceso a un derecho, eso es un acto discriminatorio por alguno de los rasgos que acabamos de mencionar. Pero también, más allá de la ley, estimadas y estimados empresarios, tiene que ver con la narrativa. La narrativa ciertamente es perjudicial porque trasciende en lo privado y se va a lo público. Y lo digo así, si tú tienes un evento social, si vas a hacer, no sé, vas a festejar tu cumpleaños y a tus compañeros de trabajo invitas, pero no invitas a otros compañeros, tú no estás obligado a invitar a otros a compañeros tuyos. No estás obligado, es tu fiesta. Porque como es tu fiesta, tú invitas a quien quieras. Pero cuando tu narrativa de decir, es que no invito a esta persona porque es pobre, no invito a esta persona porque se viste mal, no invito a esta persona porque es de pueblos originarios. Entonces, si bien es cierto, no es un derecho de la otra persona asistir, sí es una narrativa discriminatoria. ¿Me explico? Y eso trasciende. Y eso también en tu entorno genera estas condiciones porque seguramente te escuchan tus hijos, tus hijas, tus compañeros de trabajo, y eso también genera un ambiente pues nada pacífico. Al contrario, estas acciones también forman parte de un lenguaje violento. Lo que buscamos es que no sea así. Vamos a continuar con nuestra presentación. Yo le di uno, pero parece que se avanza de dos. Vamos a ver. ¿Es más rápida la tecnología que yo? Ok. Yo creo que ya están viendo ustedes la otra lámina. Aquí está. Bueno. Es importante incluir a personas que tienen mayor diversidad y mayor enfoque para que seamos más productivos. Miren, la fuerza laboral diversa e inclusiva ayuda a generar mejores resultados a través de diferentes perspectivas, pensamiento creativo y colaboración abierta. De acuerdo con Mike Nignes, Delivering Truth Diversity en 2018, empresas diversas e inclusivas tienen un mayor rendimiento a un 21% y generan más valor en un 27%. Eso se traduce también a mayor productividad, ya que la fuerza de trabajo se asigna con mayor eficiencia. Esto aumenta la calidad de capital humano y la motivación, lo que mejora la eficiencia organizativa. Anticipa y satisface las necesidades de las y los clientes. ¿Por qué razón? Porque también tú puedes colocar como parte de aspectos publicitarios que eres una empresa inclusiva y que tienes ahí personas trabajando con discapacidad. Y claro, hay una tendencia hacia el consumo de productos y servicios socialmente responsables en muchos países. Y eso también puede ser un aspecto atractivo publicitariamente para ti. Ahora bien, esto implica, amigas y amigos empresarios, convocatorias en donde permitas que personas que tengan un perfil que tú consideres que sean aptas, puedes emplearlos. Por ejemplo, me tocó conocer una empresa en Guadalajara de las artesanías y ahí, por ejemplo, estaban contratando a personas ciegas que lo único que ocupaban era precisamente que la artesanía la pudieran forrar. Entonces no se ocupaba mucho movimiento de la persona, se sentaba, le ponían todos los elementos, la artesanía, y le ponían la envoltura, y entonces se dedicaban a envolver la pieza, colocarla en otra parte, y así caminaba el proceso. De tal manera que sí hay la posibilidad de que tu empresa puedas incluir a una persona, adelante. Otras, por ejemplo, les comento esto porque fue un caso real aquí en Michoacán, una empresa dedicada a la construcción de ingeniería, ¿no? Generó una convocatoria para ingenieros para revisión de obras. Y entonces un ingeniero en silla de ruedas se quejó
Y entonces dice, oye, ahí está la convocatoria, pero ya de entrada la convocatoria no me permite participar. Yo soy ingeniero civil y hay actividades que no necesariamente pueden estar en campo. Hay actividades que pueden estar en oficina, revisando las supervisiones. Hoy con la tecnología, hasta con los drones, puedes estar revisando las obras, ¿no es así? Pues claro que se puede, la tecnología no lo ha permitido. Entonces, cuando el empresario se dio cuenta, dice, híjoles, sí estoy consciente de que puedo darle oportunidad a otras personas que no necesariamente sean personas que no tengan una discapacidad. Dicho de otra manera, hoy estoy más consciente de que puedo contratar ingenieros con algún tipo de discapacidad que puedan ser competentes en aspectos que ayuden a mi empresa a desarrollarse. La pregunta es, desde este planteamiento, tú como empresario, ¿cómo puedes hacer para que puedas ingresar a personas con discapacidad a tu centro de trabajo? Que ese es el gran reto. Ahora bien, en Michoacán somos pioneros. El gobernador el año pasado anunció que a través del ICADMI se iba a dar capacitación a empresas, se iba a dar capacitación a personas con discapacidad. Entonces, hagamos esos vínculos. Yo por eso reconozco el trabajo de la SEDECO y de la Academich para generar estos eventos durante esta semana, y agradezco mucho ser quien pueda participar en el cierre de esta semana y decirles, vamos haciendo un primer ejercicio. Tú que me estás viendo, tú que estás en esa empresa, observa en dónde pudieras ocupar una persona que sin esa habilidad porque no posee, pueda ser insertada. Por ejemplo, una persona sorda, ¿en dónde pudieras colocarla? ¿En qué parte del proceso? Claro está, hay que saber un poco de lengua de señas mexicanas, y si no sabes de lengua de señas mexicanas, pues también en el proceso de la interacción vamos a aprender juntos. No hay nada que el lenguaje de comunicación no pueda resolverse, eso es en definitiva, y seguramente vas a tener la experiencia de interactuar con una persona o con varias personas que van a ser muy creativas en tu trabajo. Yo sé que hay lugares donde ciertamente se requieren los sentidos por el tema del ruido, pero en otros casos a lo mejor son actividades que de manera segura y con la capacitación correcta pueden estar ahí, ¿no? En un lugar donde hay ruido y a lo mejor ocupan algún movimiento de alguna pieza y que puedan identificarlo. Y de igual manera puedes colocar colores para señalarle algunos tiempos de descanso o algunas pausas o algunas reuniones que fueran necesarias. Creas tus propios esquemas de comunicación con las personas que van a insertarse. Por ejemplo, las personas con discapacidad motriz pueden estar en la recepción, pueden estar haciendo trabajos en computadora, pueden ser, no sé si son arquitectos, pueden trabajar home office, por ejemplo. Hoy con la tecnología hay muchísimas posibilidades. Personas con síndrome de Down también. Tuvimos es grato decirles que, por ejemplo, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, vimos varias personas con síndrome de Down geniales, muy atentas y además con una habilidad expresiva que ya quisiéramos mucho. Entonces, el esfuerzo lo vale. Me emociono, porque esos temas son bastante interesantes. Ahora vamos al tema de los números. Estamos a 15 minutos. ¿Cuántas personas con discapacidad hay en México? ¿Te has preguntado eso? Bien, ahí te va. Según el INEGI, soy más rápido que la tecnología, así que aguánteme tantito. Vamos a ver. Porque después se pasa, es decir, se brincan a otras diapositivas. ¿Ya lo están viendo? Bien. Miren, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2020, en el país tenemos una población de 126.014.024 personas. Y el 5.7% de la población tiene alguna discapacidad o tiene algún problema o condición mental. Y representan 7.168.000 personas. Yo les pregunto, ¿cuál es la población de Michoacán?
La población de Michoacán está alrededor de 4.200.000, 4.300.000 personas. Si se dan cuenta, prácticamente serían casi 2 poblaciones de Michoacán las que tienen discapacidad en el país. Y yo les pregunto, ¿estas personas con discapacidad consumen alimentos? ¿Estas personas con discapacidad consumen artículos de limpieza, artículos de salud, recreación, transporte, vestido? Yo te pregunto. Miren, pasó en un municipio, no quiero balconear a nadie, pero en un municipio donde estaban colocando, fíjense, letreros de su negocio, y personas ciegas, pues obviamente pasaban por ahí y se golpeaban, porque estaba el letrero estorbando, y luego el dependiente, es decir, el dueño del negocio, se incomodaba. Oye, pero ¿por qué me maltratas mi letrero? Oye, pues es que es mi tránsito, está la banqueta. Pero yo les aseguro que si él hubiera tocado ahí, oye, es que vengo a comprar una ropa, pásale, ¿no? Es decir, fíjate bien, no soy inclusivo cuando no me conviene, pero cuando se trata de que me compres en mi negocio, bienvenido. ¿De qué se trata? ¿Estamos? Fíjate bien. Sí estoy dispuesto a venderle a todo mundo, porque para eso es mi negocio. Pero no a todo mundo estoy dispuesto a integrarlo a mi negocio. ¿Qué forma tan discriminatoria puedo ser? ¿Sí me doy a entender? Sobre todo, teniendo la oportunidad de hacerlo. Sobre todo teniendo la oportunidad. Ahora, y acto seguido, fíjense que lo quiero decir, este personaje, esta persona ciega, resultó ser el mejor promedio de estudiante de Derecho de una universidad pública, por cierto, en Zamora. Entonces, es importante decirles que este personaje dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a defender los derechos de las personas, pero también todos debemos estar socialmente responsables con el tema de la discapacidad. Entonces, vean, 7 millones de personas en el país. Por eso la pregunta también es, en Michoacán, las personas con discapacidad discriminadas mayores de 18 años son 240.591 personas, de las cuales 132.000 son mujeres y 107.000 son hombres. Esta es la ENADIS 2017. Entonces, todos estas personas, michoacanas y michoacanos, ocupan una oportunidad. Y que me continúe. No es que me haya congelado, es la pantalla. ¿A cuánto ascenderá el consumo anual de estas 7 millones de personas? ¿Cuánto creen que consuman? Por eso vuelvo a insistir. Para venderles lo que quieran, yo te vendo todo, pero para integrarte en mi cadena de valor, ahí sí ya no. O sea, ¿por qué? Porque afeas el negocio, porque te tengo que acondicionar las cosas, porque no me voy a comunicar contigo. Paradigmas que podemos ir cortando para que realmente seamos más inclusivos. Y además, ojo, por ley es un derecho humano el trabajo, y por otra parte no te puedes negar, no como empleador, no te puedes negar, según la Ley Federal del Trabajo, a contratar personas con discapacidad. No te puedes negar. Puedes estar sujeto a una sanción o a una demanda si te niegas a contratar personas con esas características. Tú te preguntarás, bueno, sí, es que yo ocupo una persona que tenga cierto perfil. Pues solicítalo, solicita a las personas, capacítate en esto y entonces sí, ingresa conmigo. Es lo que tenemos que hacer. Por eso el gobierno del estado de Michoacán estableció ciertas áreas de capacitación en el ICADMI para personas con discapacidad. Si eres un empresario que requiere de ciertas habilidades, pues vamos haciendo estas mancuernas de colaboración. Bien, miren, por aquí hice un cálculo nada profundo, pero sí a lo mejor superficial. Alimentos, ¿no? 65 pesos
por el alimento por 30 días, es el gasto mensual de una persona, servicios médicos, 300 mensual, y me estoy viendo muy bajo. El tema del transporte, 20 pesos por 30 días, el mensual, servicio de comunicación, y bueno, ya no se diga el tema de los impuestos. Igual, ustedes pueden hacer sus cálculos, no crean que esto está limitado. Ahora bien, vamos a ver datos genéricos. Por ejemplo, de alimentación, estamos hablando de 13,977 millones de pesos. Ese es el mercado de consumo de alimentos de estas 7,000 personas. Estas 7 millones de personas. Servicios médicos, 2,150 millones. Ah, sí, tienes problemas de motricidad, yo te vendo la silla de ruedas, te vendo la forma de plantillas, rodilleras, X, ¿no? El transporte, 4,300 millones. Servicios de comunicación, 716 millones. Total, 21,146 millones. Y de impuestos ni se diga. Yo les pregunto, ¿las personas con discapacidad generan consumo? Obvio que sí, ¿verdad? Obvio que sí. Por lo tanto, la pregunta obligada es, ¿sería posible incluir en las unidades de producción de bienes y servicios a personas con discapacidad? Tú puedes hacer la diferencia. Digo, como decía el video, no necesariamente es porque tú eres la Madre Teresa de Calcuta y no, pues al fin de cuentas es un proceso económico. Tal vez no cambie tu empresa, pero le cambiarás la vida a una persona y a su entorno. De igual manera, recuerden que hay personas con discapacidad que tienen familiares y que también los familiares están al cuidado de las personas con discapacidad. ¿Pudieras tú hacer lo posible porque esas personas también puedan integrarse a tu cadena de valor? O, ¿por qué no? Decirles, yo quiero comprarle a personas que se organicen y que tengan discapacidad ciertos elementos de proveeduría de tu empresa. ¿Me explico? Si tú ocupas una pieza o algún producto, bueno, pues apoya a que se puedan generar estas redes de empresarios con discapacidad y que generen esa pieza que tú ocupas o ese producto o ese subproducto que tú ocupas para integrarlos a tu cadena de valor. Si eres un restaurantero, por ejemplo, puedes decir, bueno, pues si me haces este tipo de pan con estas características, yo te lo puedo comprar a ti, por ejemplo, o algún tipo de dulce o algún tipo de producto, algo que puedas también apoyar para que se sigan sumando a tu proyecto de transformación o de comercialización o de servicios. Por lo tanto, aquí tenemos unas propuestas de lo que podríamos hacer para contratar a personas con discapacidad. Bueno, pues contratarlas, proporcionarles también becas de capacitación. Yo sé que te pueden dar un recibo por el pago que hagas al gobierno o al ICADMI, a manera pues de que puedas apoyar a las personas con discapacidad. Eso también es una opción muy importante, que tú puedas hacer esa opción y que después de esas personas puedan ingresar contigo a tu cadena de valor. Por otra parte, es capacitar al personal de la empresa en temas de inclusión. Para ello, nos damos a conocer a través del área de cultura. Recordemos que nuestra directora, la contadora Yolanda Guerrero Barrera, directora general de COEPRED, está en muy buena disposición para apoyarles a ustedes en hacer estos enlaces. El RENAC es una asociación nacional de ciegos, por ejemplo, y esta asociación de ciegos te da capacitación, le da capacitación a las empresas y de verdad lo hacen en ocasiones de una forma muy gratuita. Muchas gracias. ¿Has visto que en algunos parques hay personas que están con unas vendas y hacen un ejercicio? Ponerse en los zapatos de otros en el tema de la discapacidad es muy importante, porque de esa manera podemos entender un poco de cómo viven su situación y de cómo sufren la discapacidad, más que por la discapacidad misma, por la discriminación social a la cual estamos sujetos. ¿Sale? Y vean ustedes, otra de las propuestas
es consumirles insumos, productos y servicios, y también el tema de la contratación de las personas. Contratar a sus familiares en ese sentido. No sé si hay alguna pregunta para irles apoyando en ese sentido, y pues comentarles que para mí en el COEPRED pues ha sido toda una experiencia. Hemos visto casos importantes y decirles que no fallen el próximo 17 de octubre. ¿Qué va a pasar el próximo 17 de octubre? Miren, el 17 de octubre vamos a celebrar, a conmemorar el Día Estatal contra la Discriminación. Yo te pregunto a ti que me estás viendo y a los que me van a ver, ¿qué vas a hacer tú para manifestarte en contra de la discriminación en tu centro de trabajo? ¿Qué vas a hacer tú para evitar, erradicar esa narrativa violenta, discriminatoria? Porque ciertamente a los mexicanos nos gusta mucho vacilar, nos gusta mucho, digamos, bajarle carrilla, como coloquialmente se dice a las personas, pero cuando se trata de ti o cuando se trata de un familiar, ahí sí, todo el mundo levantamos la voz y decimos mis derechos, mis derechos. Pero es importante decirle, el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia va a conmemorar este 17 de octubre el Día Estatal contra la Discriminación. Normalmente se hace el día 19 porque es el día constituido, pero lo hacemos ese día porque el 19 hay otras actividades en el Estado. A nivel estatal, súmate a esta cruzada estatal contra la discriminación. Creemos condiciones favorables para las personas con discapacidad, porque dicho sea de paso, hay una ley estatal que promueve el derecho a las personas a ser incluidas. Déjame, por aquí tengo la referencia de la ley, déjame que avance, es Ley para la Inclusión. Muchas gracias. Ustedes prestan mi micrófono, que yo aquí me encargo. Gracias. Miren, el artículo 42 de esta ley es obligación de los tres poderes del Estado, gobiernos municipales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos, garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, teniendo la obligación de contratar como mínimo el 3% de la planta laboral correspondiente a personas con discapacidad. Entidades públicas, aquí hay una tarea pendiente. Es de ley que tenemos que cumplir con este mandato. Y curiosamente, para las empresas, según el artículo 46, el Poder Ejecutivo del Estado y los gobiernos municipales en el ámbito de sus competencias otorgarán estímulos fiscales a empresas. Yo también quiero preguntarle a la SEDECO, porque hay que comprometernos todos. ¿Dónde están? ¿Dónde está el programa para generar esos estímulos fiscales para las empresas? ¿O qué beneficios se van a dar? Aparte de esas capacitaciones, aparte de una serie de actividades con ustedes, también es importante porque si esto es ley, pues tiene que aplicar para todos. Por eso es visible el que todo el mundo podamos hacer, aportar nuestro granito de arena. Y en el tema de las empresas, curiosamente, que el 15% de su plantilla laboral sea con personas con discapacidad. Desde luego, también que demuestres que estés haciendo adecuaciones en tu infraestructura con aspectos inclusivos. Estos aspectos, insisto, son normativos y cuando está algo normado, pues hay que revisarlo y hay que ejecutarlo. No solamente que quede en un aspecto teórico porque de nada sirve. Si esta plática no mueve el corazón de los que estamos aquí, pues entonces solamente habrá ser una plática de compromiso y no de ejecución real. Por eso yo les invito a que tomemos acción y de manera seria, y estas personas seguramente van a vivir una experiencia muy importante igual que ustedes. Muy bien, entonces, déjenme ver aquí cómo vamos con el tiempo, ya estamos prácticamente en las 12. Y por otra parte, no olviden el tema de la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, la manejamos muy bien, y si ustedes tienen alguna información, pues con mucho gusto la podemos ir compartiendo. Por último, les voy a compartir mis datos de contacto, por acá. Esto es el tema de la norma. A manera de conclusión, cierto,
Una de las funciones de toda entidad empresarial es generar riqueza a través de la gestión y eficiencia de sus procesos productivos. La tarea del tema de hoy es generar creativamente alternativas para incluir a personas con discapacidad en la cadena de valor. Seguro encontrarás mucho talento humano comprometido y leal que mueva a los demás colaboradores a ser mejores personas. Fomentemos la inclusión para una vida digna. ¿Y tú que me estás viendo, te comprometes? Esa es la pregunta. Y bueno, muchas gracias. Mi nombre es Luis Octavio Arellano Infante, del Departamento de Planeación. Este es mi número telefónico. Por si tienen alguna duda de información, con mucho gusto podemos compartir. Para mí es importante que podamos generar una agenda de trabajo con ustedes. Y bueno, muy contento, doctor Rodrigo, por la oportunidad de estar aquí en la SEDECO, porque me permitiste compartir este tema en este marco de capacitación para las personas con discapacidad. Y sabemos que solos no podríamos avanzar, pero si lo hacemos juntos podemos llegar más lejos y podemos llegar a apoyar a más personas. Quedo con ustedes para algún comentario, y si no hubiese algún comentario, pues muy agradecido de haber estado en esta capacitación de cierre de SEDECO y también de esta academia que es Academich, que promueve el gobierno del estado de Michoacán. Vamos a ver por acá la parte final. Adelante, por favor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad, por este invaluable conocimiento. Es importantísimo, como vimos toda esta semana, considerar cómo se deben de adaptar tanto espacios, como principios, como ideas, como políticas, como normas para toda esta gente con discapacidad. Se me hace muy importante que ahorita cuente con, o suelte esta estadística que es el 15% de los centros de trabajo que incluyan a estas personas. Y pues muchas gracias de verdad por esta aportación. Y a nombre del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, es para mí un gusto otorgarle el presente reconocimiento a Luis Octavio Arellano Infante por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, abreviado, en la capacitación titulada Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, el desafío de la sociedad michoacana. Esto a nombre del secretario Claudio Méndez Fernández, lo hago llegar. Muchas gracias, muchas gracias. Pues un gusto haber estado con ustedes y esperamos que podamos tener más temas como estos para ustedes y sus propias empresas. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias también al secretario. Michoacán, honestidad y trabajo.